¿Qué harías si un coloso del tamaño de Saturno apareciera de repente en el cielo, interrumpiendo todo lo que conoces? Imagina que no es solo un fenómeno visual, sino el preludio de algo mucho más grande. Planetas que se alinean, mareas que devoran costas y una carrera frenética por sobrevivir. En cuestión de horas el sistema solar ya no será el mismo, y el destino de la Tierra estará en manos de aquellos dispuestos a desafiar lo imposible. Prepárate para vivir el caos cósmico como nunca antes. Un coloso en el cielo. ¿Qué harías si una figura gigantesca apareciera de repente eclipsando el sol? Esa fue exactamente la escena con la que comenzó todo. Mientras el avión avanzaba sobre un mar de nubes, la rutina del vuelo se vio interrumpida por gritos y jadeos de asombro. Algunos pasajeros miraban por la ventana con ojos abiertos de par en par, señalando al horizonte. Allí, emergiendo como una presencia imponente y surrealista, estaba Saturno. Sus anillos brillantes parecían envolverse alrededor del cielo mismo, bloqueando la luz del sol y cubriendo todo con un resplandor extraño y ominoso. En ese momento el café que sostenía en la mano ya no importaba. Las tazas cayeron al suelo, los murmullos se convirtieron en caos, y el piloto anunció que el vuelo a Japón tendría que aterrizar de emergencia en California. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero el impacto visual de un planeta entero tan cerca de la Tierra superaba cualquier explicación racional. Los teléfonos se levantaron para capturar imágenes y videos, pero el Wi-Fi del avión dejó de funcionar repentinamente, y la conexión con el mundo exterior se cortó por completo. El descenso fue tenso. Desde mi asiento junto a la ventana veía cómo el gigante Saturno giraba majestuosamente en el firmamento, y la inquietante pregunta se formaba en mi mente. ¿Qué está pasando con el sistema solar? Pero el horror no había hecho más que empezar. Una vez en tierra, el aeropuerto era un caos. Los aviones estaban detenidos en las pistas, y las pantallas de los vuelos mostraban códigos de error que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando sucedió el primer impacto. Una enorme bola de fuego cruzó el cielo como una flecha incendiaria y golpeó cerca de la terminal. Afortunadamente, cayó en una sección despoblada de la pista, pero el ruido ensordecedor y la columna de humo negro que se elevó al cielo paralizó a todos los presentes. Los científicos que se encontraron en el lugar comenzaron a intercambiar hipótesis frenéticas. Decían que los planetas parecían estar alineándose con la Luna, acercándose peligrosamente a la Tierra. A mi alrededor, las conversaciones sobre gravedad, atracción orbital y fenómenos astronómicos inusuales parecían sacadas de un libro de ciencia ficción. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, y nadie parecía tener una respuesta clara. Lo único evidente era que el mundo ya no era el mismo. Cuando finalmente reuní el valor para preguntar a un grupo de expertos, me miraron con seriedad y me invitaron a unirme a una expedición hacia la Antártida. Según explicaron, ahí se encontró una de las estaciones de investigación más avanzadas, equipadas para estudiar fenómenos de este tipo. En ese instante, me di cuenta de que este viaje, que inicialmente era solo un congreso en Japón, se había transformado en algo mucho más grande. Una carrera contra el tiempo para comprender lo que estaba pasando con nuestro sistema solar. La pista ya no era utilizable, así que comenzó a preparar un traslado terrestre. Mientras tanto, en el cielo, Saturno permanecía como un testigo silencioso de nuestra impotencia. Pero esto solo era el inicio, porque además de Saturno, otras sombras comenzaron a aparecer en el firmamento. Así arrancaba un viaje que me llevaría no solo al Polo Sur, sino al corazón mismo de un misterio cósmico. La Antártida se convertiría en nuestro refugio, pero también en el escenario donde enfrentaría las preguntas más inquietantes. ¿Por qué los planetas estaban abandonando sus órbitas? ¿Y qué clase de cambios traerían consigo? La siguiente escena comenzó mientras los motores rugían, dirigiéndonos hacia el sur y dejando atrás el caos de California. Una bola de fuego lo cambia todo. El impacto fue devastador. Desde el momento en que aterrizamos en el aeropuerto de California, el ambiente era de pura tensión. Los pasillos estaban llenos de personas que buscaban respuestas, y los altavoces no dejaban de anunciar cancelaciones. Pero nada podría haber preparado a nadie para lo que sucedió después. Una bola de fuego colosal, ardiente y luminosa, apareció de la nada y cruzó el cielo con una velocidad sobrecogedora. En cuestión de segundos, tocando la pista con un estruendo que hizo vibrar el suelo bajo nuestros pies. Las llamas se alzaron como una señal inequívoca de que el mundo había cambiado para siempre. La multitud entró en pánico. Aunque nadie resultó herido directamente por el impacto,
El daño fue catastrófico. La pista quedó completamente destruida y ya no había forma de que más aviones pudieran aterrizar o despegar. Pero el fuego no era lo único que dominaba el cielo. Al levantar la vista pude ver más estructuras gigantescas, planetas que hasta ese momento solo conoció en libros de astronomía, flotando en el horizonte como si fuera parte de nuestra atmósfera. Mercurio y Venus eran visibles como dos pequeñas lunas, pero entonces apareció algo mucho más grande, Saturno, ocupando una porción gigantesca del cielo. Sus anillos reflejaban la luz del sol, lanzando destellos que se podían ver incluso a plena luz del día. A mi alrededor, las personas intentaban capturar imágenes con sus teléfonos, pero la conexión con el mundo exterior había desaparecido. Los satélites, según los rumores que corrían en el lugar, habían sido destruidos por la proximidad de estos colosos celestiales. Me encontré rodeado de un grupo de científicos que discutían frenéticamente lo que estaba ocurriendo. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro marcado por la incredulidad, me explicó que los planetas se estaban acercando a la Luna y alineándose en una proximidad que desafiaba cualquier lógica. No puedo evitar preguntar, ¿por qué está pasando esto? Su respuesta fue simple pero inquietante. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la gravedad está cambiando todo. Mientras tratábamos de entender lo que ocurría, surgieron nuevos problemas. La interrupción de las comunicaciones significaba que el caos se extendía mucho más allá del aeropuerto. Las noticias eran escasas, pero los fragmentos que llegaban hablaban de maremotos en las costas y fluctuaciones gravitacionales que afectaban los sistemas de navegación. Incluso el horizonte, normalmente estable y conocido, parecía distorsionarse bajo la influencia de estos nuevos vecinos planetarios. En medio de esta incertidumbre se tomó una decisión crucial. Un grupo de expertos había recibido información de que los fenómenos podrían estudiarse mejor desde un lugar remoto, lejos de las perturbaciones terrestres. La Antártida fue elegida como nuestro destino. Se trataba de una carrera contra el tiempo. Cada hora que pasaba significaba más cambios impredecibles en la gravedad y el clima. Cuando los motores de los vehículos comenzaron a rugir, señalando el inicio del viaje hacia el sur, no pude evitar mirar una vez más al cielo. Los planetas parecían acecharnos con su tamaño descomunal, pero también con una extraña belleza que hacía imposible apartar la vista. Sin embargo, la sensación de urgencia era cada vez mayor. Había que moverse y rápido porque algo me decía que lo peor estaba por venir. Así, dejando atrás el fuego y la destrucción del aeropuerto, nos embarcamos en una travesía hacia lo desconocido. El siguiente paso estaba claro: alcanzar la estación Amundsen-Scott y desentrañar los secretos que estos planetas estaban ocultando. La Antártida sería nuestra esperanza, pero también un desafío más en un mundo que ya no era el mismo. Las olas comenzaron a hacerse más altas y violentas, como un preludio de lo que nos esperábamos al sur del planeta. Hacia el fin del mundo. No había tiempo para dudas ni demoras. Los vehículos rugieron como bestias en la noche mientras nos embarcábamos en la travesía más incierta de nuestras vidas, la Antártida. Ese vasto desierto helado que antes parecía un destino inalcanzable, ahora era nuestra única esperanza. Pero alcanzar el Polo Sur no sería una tarea sencilla, especialmente con la Tierra sometida a fuerzas que ni los científicos más brillantes podrían explicar del todo. El camino hacia el sur era un espectáculo en sí mismo. Las olas del océano, normalmente imponentes pero predecibles, se alzaban con una furia incomprensible. Cada golpe contra el casco del barco era como un recordatorio de lo que nos aguardaba. El agua parecía estar viva, como si respondiera a los caprichos de los colosos que ahora compartían nuestro cielo. Saturno, con sus majestuosos anillos, y Venus, tan luminoso como nunca antes, parecían observarnos desde su posición privilegiada en el firmamento. Durante las noches en el barco, los cielos ofrecían un espectáculo sin precedentes. Nunca había imaginado ver tantos cuerpos celestes tan cerca de la Tierra. Era como si el universo mismo hubiera decidido acercarse para mostrarnos su grandeza, o para recordarnos nuestra fragilidad. Los científicos a bordo no dejaban de tomar notas, de calcular frenéticamente, pero las respuestas eran pocas y las preguntas infinitas. Entre ellos, una mujer de mirada intensa comentó algo que no pude olvidar. Si la gravedad sigue fluctuando de esta manera, no sabemos cuánto más podrá resistir la corteza terrestre. El frío era un enemigo implacable, y aunque las tormentas parecían calmarse al acercarnos a las costas de la Antártida, la sensación de peligro no desaparecía. Al llegar a tierra,
La inmensidad del continente helado nos recibió con su característico silencio. No había sonidos de aves ni de animales, solo el crujir del hielo bajo nuestros pies. El aire parecía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. Nos equiparon con motos de nieve para atravesar los kilómetros que nos separan de la estación Amundsen-Scott, situada en el mismísimo corazón del Polo Sur. A pesar de la tecnología y las precauciones, el trayecto fue una prueba de resistencia. Las temperaturas alcanzan niveles casi insoportables, incluso para los estándares del invierno antártico. Parecía que la cercanía de los planetas estaba alterando incluso el clima en este rincón remoto del mundo. Finalmente, después de horas que parecieron días, las luces de la estación aparecieron en el horizonte, un oasis de conocimiento en medio de la nada. Al llegar, el ambiente era frenético. Los científicos iban y venían con papeles, instrumentos y teorías que parecían cambiar con cada minuto. Aquí, en este lugar tan lejano del caos que azotaba el resto del planeta, se estaban gestando las posibles respuestas a un misterio que afectaba no solo a la Tierra, sino al equilibrio completo del sistema solar. Antes de entrar a la sala principal me detuve por un momento para observar el cielo una vez más. Los planetas se alineaban con una precisión inquietante, y las estrellas, normalmente constantes, parecían más brillantes de lo habitual. Respiré hondo y avancé, sabiendo que lo que descubriríamos en esa sala podría cambiar el curso de la humanidad. Lo que nadie podía prever era que estas revelaciones iniciales solo serían el preludio de eventos mucho más intensos. Al cruzar las puertas de la sala de conferencias, el sonido de las voces se mezclaba con el susurro de algo más, el eco de un planeta en transformación. El caos estaba lejos de terminar, y los desafíos que nos aguardaban serían aún más colosales. Los secretos que esconden los planetas. Los planetas estaban más cerca que nunca. Al entrar en la sala de conferencias de la estación Amundsen-Scott, el ambiente era un torbellino de actividad. Las pantallas proyectaban imágenes en tiempo real de los cuerpos celestes que habían invadido el cielo terrestre. Enormes, majestuosos y aterradores, cada uno de ellos parecía desafiarnos con su presencia. Saturno, con sus anillos brillantes, dominaba el horizonte, mientras Venus y Marte competían por el espacio en el cielo, como si estuvieran listos para desatar un conflicto cósmico. El científico principal, un hombre de cabello canoso y voz firme, dio un golpe en la mesa para reclamar nuestra atención. Esto no es un espectáculo astronómico. Lo que enfrentamos es una alteración sin precedentes en el equilibrio del sistema solar, y si no actuamos, el caos será absoluto. Su tono era severo, y sus palabras se quedaban flotando en el aire, como una advertencia imposible de ignorar. Uno de los temas más impactantes que explicó fue la conexión entre estos planetas y las mareas terrestres. La Luna, a pesar de estar a unos 385.000 kilómetros de distancia, ya era suficiente para influir en nuestras aguas. Pero ahora, con Saturno y otros planetas a distancias similares, la atracción gravitatoria estaba completamente descontrolada. Las mareas altas eran más extremas que nunca, y los océanos se comportaban de forma errática, provocando maremotos en regiones costeras de todo el mundo. En un rincón de la sala, una serie de cálculos proyectados en una pantalla digital mostraban algo aún más aterrador. La Tierra estaba siendo sometida a fluctuaciones gravitatorias que podían afectar incluso el núcleo del planeta. Esto explicaba los terremotos y la actividad volcánica que comenzaban a reportarse en diferentes continentes. «Estamos jugando con fuerzas que no entendemos», agregó uno de los científicos visiblemente afectado. Por otro lado, las alteraciones no se limitaban a lo físico. Los sistemas de comunicación satelital estaban completamente destruidos, dejando al mundo sumido en una oscuridad tecnológica. Esto significaba que la humanidad no solo enfrentaba un desafío científico, sino también un colapso social y económico. A pesar de la gravedad de la situación, había algo inquietante en las expresiones de algunos de los presentes, una mezcla de miedo y fascinación por lo que estaban presenciando. El momento culminante llegó cuando el científico principal anunció que Saturno alcanzaría la misma distancia que la Luna en cuestión de horas. Con su masa y tamaño, su influencia sería incomparable. Todos los ojos se dirigieron hacia las proyecciones holográficas que mostraban al gigante gaseoso acercándose más y más. Un silencio sepulcral llenó la sala, como si todos hubiéramos sentido al mismo tiempo el peso de lo inevitable. A pesar del miedo, también había una sensación de propósito en el aire. Sabíamos que estábamos en el epicentro del esfuerzo por entender y sobrevivir a esta crisis cósmica.
Pero además de buscar respuestas, teníamos que prepararnos para lo que vendría a continuación. Se propuso una idea ambiciosa: construir búnkeres masivos que pudieran resistir las mareas y los movimientos tectónicos. Era una carrera contra el tiempo, y cada segundo que pasaba nos acercaba más al borde del abismo. Mientras nos organizábamos para comenzar las tareas, los cálculos revelaron algo más. Marte y Neptuno ya se estaban acercando. Los efectos serán acumulativos, intensificando aún más las perturbaciones. Esto era solo el principio y la Tierra estaba siendo sometida a pruebas que no conocían precedentes. Con estas revelaciones quedó claro que no había otra opción que actuar rápido. Los ingenieros en la sala ya comenzaban a esbozar planos y estrategias para erigir las estructuras necesarias. Pero la presión aumentaba con cada minuto, y en el horizonte las sombras de los planetas continuaban creciendo. El próximo paso era claro: comenzar la construcción de los búnkeres antes de que fuera demasiado tarde. La misión ahora no era solo entender, sino sobrevivir, y el reloj seguía avanzando. Búnkeres en el fin del mundo. La Antártida, ese vasto e inhóspito desierto de hielo, se convirtió en un lugar de esperanza. Desde el momento en que se dio la orden de construir búnkeres masivos, la estación Amundsen Scott se transformó en el corazón de una carrera desesperada contra el tiempo. Los ingenieros, equipados con herramientas de última generación, comenzaron a trabajar sin descanso para levantar las estructuras que, al menos en teoría, podrían soportar las fuerzas desatadas por los planetas. El primer paso fue elegir el lugar exacto para las construcciones. Era crucial evitar áreas donde los movimientos tectónicos pudieran ser más intensos. La atracción gravitatoria de Saturno ya estaba causando grietas visibles en el hielo, y los cálculos mostraron que éstas se expandirían rápidamente con la llegada de Marte y Neptuno. Cada metro cuadrado debía ser reforzado con una precisión quirúrgica, y el tiempo no estaba de nuestro lado. Mientras tanto, la atmósfera en la estación era una mezcla de tensión y determinación. Los científicos seguían recopilando datos sobre la alineación de los planetas, y las noticias que llegaban eran desalentadoras. Las mareas seguían subiendo en todo el mundo, arrasando con ciudades costeras y obligando a millones de personas a evacuar. En el horizonte, los colores del cielo cambiaban constantemente, como un recordatorio visual de que la Tierra ya no era la misma. A pesar de todo, los avances en la construcción fueron impresionantes. Los búnkeres, diseñados para albergar a miles de personas, comenzaron a tomar forma. Las paredes, reforzadas con materiales especialmente diseñados para resistir altas presiones, se levantaron más rápido de lo que nadie habría creído posible. Cada detalle fue pensado para protegernos de un mundo exterior que se estaba volviendo cada vez más hostil. Pero no había tiempo para celebraciones. Los sensores comenzaron a detectar nuevas fluctuaciones gravitatorias, indicando que Marte estaba ahora lo suficientemente cerca como para influir en las mareas y la actividad sísmica. Los científicos advirtieron que los efectos combinados de los planetas serían catastróficos, y eso significaba que teníamos que acelerar aún más el trabajo. El ambiente en la estación pasó de ser tenso a frenético, y cada segundo era crucial. Finalmente, los primeros grupos de supervivientes comenzaron a llegar a la Antártida. Oleada tras oleada, las motos de nieve y helicópteros trajeron personas desde lugares que ya no eran seguros. Las puertas de los búnkeres se abrieron para recibirlos, y aunque había un atisbo de alivio, nadie podía ignorar el peso de lo que estaba ocurriendo. Afuera, los planetas seguían dominando el cielo, y el suelo bajo nuestros pies no dejaba de temblar. A medida que los búnkeres se llenaban, surgió una nueva preocupación. ¿Qué pasaría cuando Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar, se acercara a la Tierra? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras el horizonte, marcado por la silueta de los planetas, nos recordaba que lo peor aún estaba por llegar. La evacuación más grande de la historia. El momento llegó antes de lo esperado. Los sensores en la estación Amundsen Scott registraron un incremento súbito en la actividad sísmica, seguido por explosiones de vapor y humo en el horizonte. Los volcanes ocultos bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida estaban despertando, impulsados por la atracción gravitatoria de los planetas. Era evidente que la región ya no era segura, y la orden de evacuar se dio de inmediato. Los helicópteros especialmente diseñados para vuelos sin radar comenzaron a despegar uno tras otro, llevando a cientos de personas hacia el siguiente destino, Sudáfrica. Desde el aire, la vista era tan espectacular como aterradora.
Las grietas en el hielo se extendían como cicatrices, mientras las erupciones volcánicas iluminaban el paisaje con un brillo rojizo. Era como observar el fin del mundo desde una posición privilegiada. Pero el viaje hacia Sudáfrica no estuvo exento de dificultades. Las tormentas que se habían intensificado con la llegada de los planetas dificultaban los vuelos, y la cercanía de Neptuno estaba provocando fluctuaciones gravitatorias que afectaban incluso a los helicópteros. Sin embargo, cada piloto sabía que no había margen para el error. La única opción era avanzar sin importar las condiciones. Cuando finalmente llegamos a Sudáfrica, el panorama era desolador. Gran parte del país estaba inundada debido al aumento de las mareas, y las costas estaban irreconocibles. Aún así, los equipos de rescate lograron encontrar zonas relativamente seguras para que aterrizáramos, pero no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. Los informes indicaban que las mareas seguirían subiendo, y el terreno firme se reduciría aún más. La siguiente etapa de la evacuación nos llevó hacia el desierto del Sahara, un lugar que en teoría sería más seguro debido a su terreno plano y la ausencia de grandes cuerpos de agua. Los helicópteros dejaron a los supervivientes en puntos estratégicos, y desde allí los vehículos terrestres tomaron el relevo. A medida que nos acercábamos al Sahara, el cielo se oscurecía, no por la falta de luz solar, sino porque los planetas bloqueaban gran parte de su brillo. Al llegar al desierto, lo que encontramos fue sorprendente. En cuestión de semanas, una ciudad improvisada había surgido en medio de la nada. Era un refugio construido con la misma rapidez y determinación que los búnkeres en la Antártida, pero en un entorno completamente diferente. A pesar del peligro, había algo inspirador en la capacidad humana para adaptarse y construir esperanza incluso en las circunstancias más adversas. Una ciudad bajo las estrellas. El desierto del Sahara nunca había sido tan extraño como en esos días. Bajo un cielo donde los planetas flotaban como guardianes silenciosos, la ciudad improvisada vibraba con actividad. Las estructuras se levantaron con una rapidez casi milagrosa, gracias a los materiales que habían sido transportados desde diferentes partes del mundo antes de que las comunicaciones colapsaran por completo. Esta nueva urbe, rodeada de dunas doradas, era ahora el último refugio para millas de personas. El aire estaba cargado de polvo, pero también de murmullos de esperanza. Los niños corrían entre las tiendas de campaña, mientras los adultos organizaban las tareas necesarias para mantener la ciudad funcionando. A pesar de las circunstancias, había una sensación de comunidad que no podía ser ignorada, pero el peligro seguía acechando. Júpiter, el gigante gaseoso, se acercaba rápidamente, y su sombra ya comenzaba a cubrir partes del horizonte. Los científicos que llegaron con nosotros trabajaron incansablemente, estudiando los efectos que la proximidad de Júpiter tendría sobre la Tierra. Sus cálculos mostraron que su enorme masa podría cambiar por completo nuestra órbita, haciendo que el día y la noche se volviesen impredecibles. Además, las fluctuaciones gravitatorias ya estaban provocando maremotos aún más intensos en los océanos que rodeaban los continentes. En medio de todo esto persistía una sensación de asombro. Por la noche el cielo ofrecía un espectáculo que nunca antes se había visto. Saturno, Neptuno, Marte y Júpiter brillaban con una intensidad casi cegadora, mientras la luz de las estrellas se filtraba a través de sus sombras. Era un recordatorio constante de que lo que estábamos viviendo era histórico, aunque también aterrador. Sin embargo, no había tiempo para detenerse a admirar la vista. Los ingenieros comenzaron a reforzar las estructuras de la ciudad, preparándose para las posibles tormentas de arena que podrían intensificarse debido a los cambios atmosféricos. Al mismo tiempo, se configuran sistemas de distribución de agua y alimentos para garantizar la supervivencia de todos los habitantes. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cuánto tiempo más podríamos resistir? El día avanzaba rápidamente, y las sombras de los planetas se alargaban en el horizonte. La sensación de que algo monumental estaba a punto de suceder era palpable. Las dunas del Sahara, normalmente silenciosas y solitarias, ahora eran testigos de uno de los momentos más extraordinarios de la historia humana. Con Júpiter cada vez más cerca, sabíamos que la próxima etapa sería aún más desafiante. Las estrellas comenzaban a parpadear, como si anticiparan lo que estaba por venir. Una danza gravitatoria mortal. La Tierra había dejado de ser un refugio estable. Con Júpiter acercándose y Saturno aún ejerciendo su poderosa influencia,
El planeta entero parecía estar atrapado en una batalla gravitatoria. Desde la ciudad improvisada en el Sahara podíamos sentir cómo la gravedad fluctuaba bajo nuestros pies. Había momentos en los que dar un simple paso se sentía como caminar en un trampolín, y otros en los que la fuerza era tan abrumadora que el suelo parecía devorarnos. El efecto más devastador, sin embargo, estaba ocurriendo en los océanos. Las mareas se habían transformado en monstruos indomables que tragaban costas enteras en cuestión de horas. Las naciones insulares desaparecieron casi por completo, y aunque muchos lograron evacuar a tiempo, el daño emocional y cultural era incalculable. Desde el Sahara escuchábamos informes fragmentados de los desastres, volcanes entrando en erupción, terremotos sacudiendo ciudades y grietas apareciendo en lugares que antes parecían imperturbables. La actividad sísmica también estaba afectando al núcleo de la Tierra. Según los científicos, las fuerzas gravitatorias de Júpiter y Saturno estaban alterando la presión interna del planeta, generando un calor extremo que hacía que el manto terrestre reaccionara de maneras impredecibles. Esto explicaba por qué los volcanes estaban en erupción incluso en lugares donde nunca antes se habían registrado. A pesar del caos, la ciudad del Sahara seguía funcionando como un faro de esperanza. Las personas trabajaban en juntas para mantener un sentido de normalidad, aunque sabían que la situación empeoraría. Los cielos, que antes eran un lugar de inspiración, ahora estaban llenos de planetas que proyectaban sombras inquietantes sobre nosotros. Júpiter, con su tamaño colosal, bloqueaba la luz del Sol en varias partes del día, y las estrellas parecían perder su brillo natural. Los científicos advirtieron que la Tierra estaba siendo lanzada de una órbita a otra, como una pelota en un juego cósmico entre Júpiter y Saturno. Esto no solo afectaba los días y las noches, sino también la duración de cada hora. Los relojes dejaron de ser confiables, y el concepto del tiempo se volvió tan inestable como el suelo bajo nuestros pies. Mientras la noche caía sobre el Sahara, el cielo reflejaba una mezcla de belleza y destrucción. Las luces de los planetas iluminaban las dunas, creando un contraste surrealista con la oscuridad que se cernía sobre el resto del planeta.